Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y estamos en un episodio más de nuestra tercera temporada del podcast, en el cual en esta temporada nos estamos enfocando específicamente en procesos de comunicación. Los procesos de comunicación, cómo los entendemos, cómo los manejamos, cómo los procesamos, cómo estamos a merced de ellos. Específicamente en estas épocas en las cuales abunda la información y abunda la desinformación. Empezamos a descubrir que los procesos de comunicación tienen, tienen mucho detalle, son bastante complejos y sobre todo cuando nosotros no tenemos muy claro cómo funciona esto, podemos estar a merced de ser desinformados o que tomen ventaja de nosotros por nuestra vulnerabilidad en el manejo de dichos procesos. Esto se da muy fácilmente. Existen sistemas de manipulación mediática y de manipulación por medio de información que pueden pasar muy sutiles y desapercibidos, pero que están allí. Y es importante que empecemos a descubrir todo esto. Ya hemos hablado en anteriores episodios de cómo funciona el proceso de comunicación, la manera como nosotros percibimos las cosas, como hacemos nuestras interpretaciones de la realidad, de la información que nos llega. Y también hemos visto, por ejemplo, en el episodio pasado estábamos hablando de cómo corroborar información, porque muchas veces nos llega información y simplemente decimos sí, es así, sin siquiera cuestionarnos o sin siquiera ir un poquito más allá, averiguar otras fuentes, que es importante. Entonces, dentro de estos procesos existe algo que ya hemos mencionado antes y son las falacias lógicas. Las falacias lógicas son sistemas de argumentación, son maneras de argumentar que aparentemente son lógicas y tienen sentido, pero realmente no es así. Yo diría que uno de los ejemplos más simples de una falsa argumentación o de un error lógico sería, por ejemplo, cuando yo digo, em, Jorge es hispano, Jorge me robó, todos los hispanos son ladrones. Entonces, eso es una falsa argumentación que yo he hecho con base a determinadas observaciones, a determinada experiencia personal, y yo puedo lanzar un juicio así. O, por ejemplo, si yo digo, em, el perro del vecino es bravo, el perro del vecino me mordió, todos los perros son bravos. No necesariamente, pero yo estoy haciendo una argumentación lógica y conectando ciertas situaciones con base a mis propias experiencias y limitando toda una cantidad de fuentes posibles de información que puedan o no corroborar o desmentir ese argumento que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente ese es el asunto con las falacias lógicas. Y dentro de estos temas, hoy quiero que hablemos acerca de un tipo de falacia que puede pasar también muy desapercibida fácilmente, y es la falacia de la apelación a la tradición, así se llama. Eh, Argumentum ad antiquitatem se llama en latín. Todas estas falacias tienen un nombre básico en latín, es como una nomenclatura. Y este tipo de falacia es un error lógico que suele ocurrir cuando se sostiene que una idea o algo o un concepto es correcto o es mejor o es verdadero simplemente por el hecho de que siempre se ha hecho así, siempre ha sido así, o porque sea una creencia o una práctica antigua. Este tipo de argumentos de la apelación a la tradición asume que la tradición en sí misma, la tradición, ojo, tradición, no traición, tradición, es, es en sí una prueba de validez. El hecho de que se haya sostenido como tradición implica que es válido e ignora otras razones o evidencias que podrían fácilmente contradecir esa práctica tradicional. Entonces nosotros nos encontramos todo el tiempo con ejemplos reales en diferentes contextos. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo en el contexto de la educación. Entonces la falacia dice, no es que siempre hemos enseñado de esta manera, así que no hay necesidad de cambiar nuestro enfoque pedagógico, que por tradición lo hemos utilizado y pues por tradición ha funcionado. Este argumento ignora
que pueden haber avances en la teoría educativa, que pueden haber avances en la investigación y en la pedagogía, que puedan ofrecer métodos de enseñanza que puedan ser mucho más efectivos que los que se están llevando a cabo. En medicina lo vemos mucho también. Ojo que con esto no estamos desestimando la tradición. La tradición tiene su importancia en muchos aspectos, solo que no nos podemos mm, colgar de esta idea ni apelar a esta idea simplemente para sostener cosas que son insostenibles. Por ejemplo, en medicina dicen, es que hemos estado utilizando este remedio durante siglos. Debe ser eficaz y así debe tener que seguir funcionando. Entonces, realmente la antigüedad de un remedio no es una prueba total de su eficacia. La medicina moderna se basa en pruebas científicas, en ensayos clínicos y no en la duración de un tratamiento. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se habla de cultura y tradiciones, por ejemplo, dice, no es que siempre hemos celebrado esta festividad, X festividad, de esta manera, por tradición, durante años, décadas, siglos quizá. Y debido a esto no deberíamos cambiar nada. Las tradiciones culturales pueden ser valiosas, pero esto no es significado de que no pueda haber una evolución en el proceso de las tradiciones o una adaptación a los tiempos actuales. Todo cambia. Los enfoques culturales cambian. Están en constante evolución. En política vemos que dice, es que nuestro sistema político ha funcionado de esta manera durante siglos y es que así sirve y no necesitamos reformarlo. Este argumento realmente está desestimando y no toma en cuenta posibles mejoras que puedan haber de acuerdo con reformas que se puedan hacer para poder abordar problemas que sean contemporáneos, porque recuerden que uno de los entre comillas, inconvenientes de este apoyo sobre la tradición es que si es algo que tiene mucho tiempo, no puede haber tenido necesariamente un proceso evolutivo, como ya lo mencionábamos antes, para que pueda haber adaptación con respecto a los cambios, porque todo está cambiando. Entonces, ¿qué pasa con esta falacia de adaptación de apelación a la tradición? Podemos tratar de detectarla. Primer punto es buscar evidencias. Y aquí regresamos a algo que ya había mencionado antes y es que nosotros por naturaleza somos perezosos. No nos gusta perder tiempo, que realmente es invertir. No nos gusta perderle tiempo, entre comillas nuevamente, al hecho de ir más allá. Y queremos generalmente que todo llegue fácil. Es como parte de la naturaleza humana. Y sobre todo delegar responsabilidades. Entonces decimos, bueno, pues si llego es porque es así, si apareció en las redes es porque es así, si me lo dijeron es porque es así, no necesariamente. Primer paso es buscar evidencias, preguntarse, cuestionarse si hay pruebas concretas que puedan respaldar la afirmación que se está apoyando en este tipo de falacia. Más allá del hecho de que se haya hecho esa actividad, esa situación, de cierta manera, durante mucho tiempo. Debemos evaluar la relevancia de lo que se está considerando. Si la tradición es relevante o si simplemente se está utilizando y se está apoyando para hacer un argumento emocional. Porque recuerden que eso es una debilidad que nosotros tenemos y es que cuando involucramos la emoción, las emociones o los sentimientos, también estamos vulnerables porque dejamos de ser objetivos. Debemos examinar la justificación que hay detrás de todo esto, analizar si la razón de seguir una tradición tiene un sentido lógico real o si simplemente se está acatando ciegamente, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y también tenemos que tener la capacidad de hacer una contextualización, porque en qué tipo de contexto dicha tradición a la cual se está apelando se originó, en qué contexto histórico, social, económico, político, y si de pronto
era válido en ese contexto en el cual se originó, es probable que en el contexto actual no sea válido. Y si ahora ustedes se ponen a pensar, encontramos muchas situaciones en las que esto ocurre. Y dicen, no, pero es que esto se hacía antes así, no, no necesariamente por eso. Entonces, recordamos que para evitar este tipo de falacias y en general muchas falacias, siempre hay que fomentar el pensamiento crítico, animarse a cuestionar, a evaluar, eh, sobre todo con enfoques que sean fundamentados en evidencias, cosas que se puedan sustentar y que cualquier persona las pueda comprobar, no simplemente porque sí, o porque yo lo digo, o porque así ha sido siempre, que hayan verdaderas razones lógicas detrás de eso. Eh, Hacer una actualización en los conocimientos que se tienen. Hay que mantenerse informados sobre avances, descubrimientos en diferentes campos, sobre todo en los que se están discutiendo este tipo de situaciones y que puedan ser alternativas a cuestiones tradicionales que si bien pues sí tienen un valor cultural o todo, que puedan perder relevancia en su efectividad o eficacia. Tenemos que considerar adaptarnos. A uno, por naturaleza, no le gusta el cambio. Nosotros somos reacios a los cambios. Entonces, si bien las tradiciones pueden ser valiosas, pero hay que adaptarse, hay que buscar la evolución y el cambio para, en parte, también para poder ayudar a que dichas tradiciones puedan ser relevantes y también puedan ser efectivas. Y otro punto importante que también es complejo dentro del proceso mismo de que no nos gusta el cambio es promover la innovación. El cambio y la innovación, cuando están respaldados por pruebas sólidas y beneficios claros, no tienen discusión. Entonces, eh, vamos a pensar en un ejemplo y vamos a tratar de desglosar estos pasos, para ver cómo sería. Supongamos que hay una declaración que dice, es que siempre hemos utilizado el papel como medio de comunicación. Entonces no deberíamos cambiar a medios digitales por la tradición del uso y que siempre lo hemos hecho. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar evidencias, preguntémonos si hay razones correctas para seguir usando el papel en lugar de medios digitales. Por eficacia, eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad. Miremos eso. La relevancia de esta situación. Pensemos si la tradición de usar papel es relevante dentro de los objetivos que tenemos actualmente con la comunicación. Qué tan relevante puede ser? Busquemos justificaciones detrás de esta aseveración. Eh, la razón detrás del uso continuo del papel tiene un sentido lógico o simplemente se está aplicando sin cuestionamiento. En el campo del contexto, pensemos en qué punto y en qué momento de toda la historia se originó la tradición del uso del papel. No, en ese momento no había ningún tipo de alternativas adicionales, mucho menos digitales. Entonces, en este momento la tecnología ofrece métodos eficientes, ecológicos, comparados con el papel para la comunicación. Entonces, si nosotros miramos eso, podríamos pensar en una alternativa que, aunque hemos utilizado el papel en el pasado como forma de comunicación, los medios digitales ofrecen una forma más rápida, eficiente y ecológica de podernos comunicar en la actualidad. Que sí, hay que tener en cuenta toda una cantidad de detalles, pero eso como para tener una idea de eso. Entonces, en conclusión, la falacia de apelación a la tradición suele ser un error lógico que en muchas ocasiones obstaculiza el progreso, obstaculiza la innovación cuando nos aferramos a prácticas antiguas sin ningún tipo de justificación, sobre todo sin ningún tipo de justificación racional, sino más emocional. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros detectamos y evitamos este tipo de falacias, podemos fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento que esté abierto a nuevas ideas, a nuevos métodos, que puedan ser más adecuados para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Es muy importante que nosotros valoremos las tradiciones, por supuesto, por el significado cultural, por su utilidad, pero también estar dispuestos
hacer un proceso de adaptación de las mismas o quizá en muchos casos reemplazarlas cuando es necesario, basados en evidencias y razones sólidas. Entonces, esto básicamente era lo que quería traerles en este episodio. Recuerden que estamos enfocándonos en herramientas de comunicación, herramientas que nos puedan servir para entender cómo funcionan estos procesos de comunicación, para ver qué tan vulnerables somos a estos procesos de comunicación. Y lo más complejo de todos estos pasos es primero, caer en cuenta de que sucede este tipo de cosas, y segundo, tener la energía y el criterio suficiente para desear cambiar esto. Entonces, nada, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos, grupos, redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, le dan clic a la campanita para poder estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente, y de paso nos siguen apoyando como canal. Recuerden que cada vez que usted le da like a estos videos, nos ayuda. No tienen que gastar dinero, no tienen que pagar nada. Están apoyando este proceso de llevar a cabo, de llevar a ustedes información de utilidad que espero los deje pensando un poquito. Y bueno, seguiremos en este proceso de traer este tipo de temas durante esta nueva temporada del podcast, y que sigan disfrutando y que sigan siguiendo adelante. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye bye.